Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua, capítulo número 5, el duelo, sencillo. Vamos a hablar del duelo y vamos a hablarlo de una manera diferente, no por romantizar el duelo ni tampoco por satanizarlo, sino desde un punto neutro en donde podamos conocer un poquito más de esta historia detrás de un proceso tan difícil pero tan natural como lo es el duelo. En términos de definición, el duelo es una respuesta natural a una pérdida. Entonces, desglosemos esa partecita. Una respuesta natural, es decir, no estamos enfermos cuando entramos en proceso de duelo, no es algo que va en contra de lo que somos nosotros como seres, sino que es natural. Y es una respuesta a una pérdida. Ahí ya hablamos de otra cosa y empezamos a abarcar mucho más de este universo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del duelo como respuesta a una pérdida, sabemos que entonces no solamente estamos hablando de pérdidas físicas, sino también de pérdidas simbólicas, materiales y demás. Entonces, vean lo grandote del concepto que nos sirve como para tener una estructura sobre la cual basarnos, pero que no es rígido ni tampoco inflexible, sino que nos invita a tal vez resignificarlo en los momentos que necesitemos y ampliarlo en las formas que también lo necesitemos. Entonces, entendiendo esto como la respuesta natural a una pérdida, yo siento que esa respuesta es tanto lugar como también proceso. Son las dos cosas a la vez. Siento que al final y al cabo el duelo sí es como un lienzo en blanco que permite que nosotros lo pintemos de los colores que queramos y también de las definiciones y digamos que de los atributos que nosotros le queramos entregar. Eso es el duelo. Cuando yo digo que es proceso y que es espacio, ¿a qué me refiero? Siento que es proceso porque es algo que nos lleva de un punto A un punto B, que de cierta manera el punto A es como este inicio de esta reacción a la pérdida de, ok, perdí algo o alguien y mi vida no va a ser la misma, ¿qué voy a hacer con esto y cómo lo voy a vivir? Y el punto B sería la integración de esa pérdida en nuestras vidas. Y ya voy a hablarles de esa parte, pero entonces digamos que para mí el punto B es sanar la pérdida, de alguna manera. No es olvidarla, no es superarla, no es dejarla atrás, es sanarla. Entonces, por eso lo veo como proceso. Vamos de aquí a acá. Ahora bien, cuando yo les digo que lo veo como espacio, es porque siento que es como si a nosotros se nos abriera la puerta de una habitación que nos permite ser lo que nosotros digamos que queramos que sea o necesitamos que sea de cierta forma. Entonces, cuando yo digo un espacio, y aquí voy a hacer un comentario súper geek, pero si se vieron Harry Potter tiene una sala que es la sala de menesteres, en donde las personas pueden encontrar en esa sala lo que necesitan justamente. Siento que el duelo es eso, ¿no? Entramos a ese espacio sin saber ni idea qué es esto, no sabemos ni siquiera que existía, pero nos enfrentamos a él y podemos encontrar en él lo que necesitemos en ese momento. Necesitamos silencio, necesitamos contención, necesitamos herramientas, necesitamos ayuda. El duelo nos permite ese espacio, aunque a veces la vida nos hace sentir que no hay tiempo para ese espacio. Entonces, vamos un poquito atrás. Cuando lo vemos como proceso, que yo les decía que el proceso es final, es el punto B, es la integración de esa pérdida, aquí quiero ser muy clara con esa parte. Yo siento, y esta es mi perspectiva, y aquí hago un paréntesis grande, y es, oigan, si algo de lo que yo les estoy diciendo no les suena, no les resuena, no les parece, es 100% válido, porque en el mundo espiritual, en el mundo de la muerte y en el mundo del duelo, no jugamos con verdades absolutas, jugamos con verdades que funcionan, que a cada individuo le funciona según su contexto y según su historia. Entonces, si hay algo no les resuena, de verdad, no se lo queden, déjenlo a un lado y lo que sí, guárdenlo y utilícenlo. Entonces, dicho esto, cuando nosotros vemos esta parte, yo siento que la integración de la pérdida, que es como la etapa final, otro paréntesis, y ustedes siempre me van a escuchar hablando de paréntesis, pero sé que hay muchos de los que han transitado duelos o se han como embarcado en esta búsqueda de herramientas y de significados, han dado con las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Sin embargo, es importante anotar que esas etapas ella no las desarrolló para personas que estaban sufriendo la reacción natural a una pérdida, sino sufriendo su proceso de muerte y por ende no son tan comparables como uno cree. Igual no está bien, y yo sé que es cómodo para nosotros como seres humanos, de alguna manera casarnos con etiquetas, con categorías, estoy aquí, soy este signo, mi color es tal, como que nos encanta encajar.
Y creo que el duelo es ese momento justamente en el que no se puede encajar y por ende dejamos a un lado las etapas, a un lado los paso a pasos y dejamos como esa parte de nosotros que necesita un poquito más de caracterización. Dicho esto, y ahora sí, dicen que la última etapa del duelo es la aceptación. Yo creo que no. Yo creo que uno puede llegar a aceptar sin integrar y se queda como en ese limbo que no permite esa otra parte de la integración. Entonces, ¿qué creo yo? Creo que efectivamente la última etapa del duelo, si hubiera etapas o el último punto al que vamos del A al B, el punto B, sería la integración y a partir de esa integración de la pérdida, la transformación de nosotros como seres humanos y como seres espirituales a partir de toda esa dinámica y todo ese viaje que hicimos desde un punto al otro. ¿Qué pasa cuando hablamos de integración? Integrar una pérdida, y como se los decía ahorita, no es superarla, no es olvidarla, no es dejarla por fin, no, no es nada de eso. Es simplemente saber que esa pérdida, independientemente de cuál sea, nos va a acompañar a nosotros toda la vida. Porque si estamos teniendo una reacción a ellas, porque es algo que nos ha marcado, que nos ha generado alguna herida y que de hecho no creo que estemos buscando dejar atrás. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es coger esta pérdida y llevarla con nosotros, empezamos a integrar. ¿Y cómo se lleva con nosotros una pérdida? La llevamos cuando empezamos a transformar la forma en que nos aproximamos a ella, cuando nos ayudamos de historias diferentes y de resignificación de conceptos para transformarla, para redignificarla, para resignificarla. Y la integramos también cuando logramos empezar a utilizar lo que en algún momento fue un detonante de dolor en algo de amor, cuando empezamos a darle un significado diferente, porque sé que ya me lo han escuchado y lo escucharán muchas veces de mí, pero realmente la pérdida no tiene un significado en sí. No podemos romantizar el hecho de que alguien muera diciendo que murieron por nosotros, que era una lección que había, porque no está bien. Digamos que cada ser humano, cada ser espiritual cumple su proceso en esta vida a través de la muerte, pero eso no significa que su muerte tenga un significado específico para cada persona en el sentido de una razón detrás, un porqué. Entonces, esa parte es importante. Ahora bien, si bien la muerte no tiene un significado específico, nosotros sí se lo podemos dar desde la resignificación de lo que ha sido la pérdida y lo que ha impactado en nuestras vidas. Cuando nosotros le otorgamos un significado que es libre decisión de hacerlo o no hacerlo y cuál significado le damos, también estamos ayudándonos a integrar de una manera diferente. Yo siento que de alguna forma, esta es una forma tal vez un poco más romántica de decirlo, pero creo que la forma en que nosotros integramos la pérdida es entendiendo que el vacío que nos queda a nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, a raíz de la pérdida, lo podamos llenar de lo mismo que se perdió. Entender que eso que se perdió no necesariamente dejó de existir inmediatamente. Entender, por ejemplo, cuando nos aventuramos, y también esto es libre de cada quien, pero cuando nosotros reconocemos que hay vida después de la vida y que no necesariamente tenemos que renunciar a todo lo que esa persona era para nosotros o a todo lo que esa persona nos convirtió también. Entonces es como literalmente llenar de ellos mismos o de esos procesos mismos el vacío que queda y por ende invitar a la pérdida a ser amiga y no enemiga, a ser maestra y no ser destructora. Esa parte me parece súper bonita de verla desde otra perspectiva. Ahora bien, entendiendo el siguiente concepto que yo les decía, que es el duelo como espacio, yo siento que la vida, y no la vida como la parte bonita de nosotros que tenemos la oportunidad de vivir, sino la vida que hemos construido como seres humanos, de alguna manera no nos permite vivir muchas cosas porque va a 400.000 por hora. Y siento que incluso cuando estamos enfrentándonos a un proceso de muerte es aún mayor la sensación y la percepción del aumento de la velocidad de la vida misma, que no parece darnos tregua y que no parece esperar. Entonces, ¿qué es importante que podamos tener en cuenta ahí? Que si nosotros, y esto aplica para todo, en general yo creo que hasta para todo, y es si nosotros no nos damos espacio, nadie nos lo va a dar. O sea, si nosotros no marcamos nuestros límites, nuestras necesidades, nadie nos lo va a dar. Por ende, el espacio, que es el duelo, no se convierte en un espacio automáticamente, sino que tiene la posibilidad de convertirse si nosotros queremos que eso sea, ¿no? Entonces, cuando entendemos que el duelo puede ser un espacio, entendemos que tal vez no es ese enemigo tan horroroso que nos genera tantas emociones, sino que puede ser un lugar en el cual nosotros podemos vertir nuestras emociones, nuestros pensamientos, empezar a entender todo lo que está pasando, decantando, interiorizando y poniendo las piezas de alguna manera una tras otra para poder que todo al fin o al menos en un pequeño porcentaje tenga sentido. El duelo es ese espacio
que no nos lo va a dar la vida automáticamente, no, porque es que es absurdo incluso el nivel, por ejemplo, en Colombia, de los días que tiene una persona de luto, de duelo, cuando pierde a alguien. Entonces, no, la vida no nos va a dar eso. Pero cuando nosotros nos comprometemos con nosotros mismos de permitir que el duelo se convierta no solamente en dolor, sino en espacio, entonces toda la dinámica comienza a cambiar. Empezamos a transformar la forma en que nosotros vemos el duelo y la forma en que el duelo nos sirve a nosotros. Porque creo que, y vuelvo y digo, nunca busco romantizar los dolores, los procesos, pero sí siento que de alguna manera, cuando nosotros empezamos a dejar de ver todos estos procesos como enemigos, porque creo que no fue un atentado contra nosotros, no fue un castigo para nosotros, creo que empezamos a poder abordar de una manera diferente y poder empezar a sentir o a interpretar o aproximarnos al duelo como espacio no es solamente bonito, sino que es muy útil para nosotros, porque entonces el duelo deja de ser enemigo para convertirse en herramienta, y creo que eso siempre ha sido desde el principio, una herramienta que nos abre la posibilidad de sentir, reaccionar y vivir una pérdida de una forma diferente, de no quedarnos con los mensajes vacíos y las frases de cajón en donde simplemente nos llaman y nos dicen que tenemos que seguir, que tenemos que superar, que tenemos que ser fuertes que tenemos un ángel en el cielo y podríamos hacer una lista que nunca se acabe. El duelo, contrario a lo que hemos creído todo este tiempo, no es el enemigo que viene a arrancar todo, no, porque ni siquiera la pérdida lo es. El duelo reacciona a la pérdida. El duelo es el proceso que nosotros escogemos y decidimos de manera consciente hacerle a la pérdida. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos caminos y siempre los vamos a tener. Por un lado, el camino que nos invita a convertir el duelo en proceso, a convertir el duelo en lugar y en espacio, o el camino que nos invita a seguir adelante a la velocidad que la vida nos marque sin hacer un alto en el camino, honrar la ausencia y transformar esa presencia. Entonces, creo que ese es como el punto de inicio que empezamos a hablar ahora sí oficialmente del duelo, y en donde nos damos cuenta de todas las oportunidades que Él nos ofrece, que Él nos presenta y que Él nos de alguna manera nos invita a hacerlo diferente, porque cada vez recordamos y sabemos que tenemos el derecho y el merecimiento de hacerlo diferente. Muchas gracias. Bueno, y los invito a que sigan el YouTube de Anima, que este es el primer video que hacemos como podcast, que puedan ver en la descripción también los links del podcast para que escuchen todos los capítulos que ya hemos hablado, y que me sigan y apoyen este proyecto que saben que es un sueño hecho realidad.